Cooperativa Juan 23, ofreciendo a nuestros asociados las herramientas necesarias para ir superándose cada día, trabajando unidos y en cooperación. En Cooperativa Juan 23, nuestro interés es crear una institución en la cual el que aporte mucho, gane mucho, el que aporte menos, gane mucho también y pueda tener las mismas oportunidades que todos los demás. En la Cooperativa Juan 23 te ofrecemos cuentas de aporte al capital, cuentas de ahorros, órdenes de pago, ahorro infantil, plan de pago, plan de ahorro cosecha de oro, certificados financieros, préstamos comerciales, préstamos solidarios, microcrédito, plan amparo familiar, punto de pago para Edenorte, Corazán y Claro. Cooperativa Juan 23, tu progreso es nuestro crecimiento. Cooperativa Juan 23 ofrece premios a tus aportes por cada cuenta que aperture. Con 500 pesos te otorgaremos un boleto. Además, por cada depósito que haga, también ofreceremos un boleto. Hay 3 premios. Primer premio, un iPhone X. Segundo premio, un resort para 2 personas. Tercer premio, una tablet de 7 pulgadas. Sorteo por tómbola en mayo próximo. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena de emoción. En imagen la mejor. Somos tu programación. Telecable Total. Más de 100 canales para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. Saludos, distinguidos televidentes de Análisis Político. Un inmenso placer compartir este espacio de análisis con ustedes en este ejercicio de aprender, enseñar, aprender en los temas fundamentales concerniente a República Dominicana y el mundo, porque de eso se trata la comunicación. Y nosotros estamos comprometidos con la comunicación. Expresamos un saludo a nuestro director, el licenciado Rubén Polanco. Presentamos nuestro panelista, comunicador y analista político, Osvaldo Torres. Gracias, Juanser, y gracias a cada uno de ustedes que, como siempre, están esperando este momento espectacular, impresionantemente espectacular de análisis político. Dicho sea de paso, hay una sesión, que es un programa aquí mismo que se llama Análisis Político, pero es una sección, nosotros somos el oficial Análisis Político, desglosando, desmenuzando los temas de palpitante interés. Juanse.
De inmediato vamos al análisis de los temas. El Partido Reformista Social Cristiano establece que de llegar al gobierno, de las primeras medidas ejecutivas que va a adoptar serán construir un muro con la frontera con Haití. Vamos a conocer eso. Bueno, aquí tenemos que la construcción del muro en la frontera con Haití será una de las primeras medidas tomadas en el Partido Reformista Social Cristiano. Cuando llega al poder en el 2020, afirmó que este municipio, el ingeniero Federico Atún Valle Quique, puede contestar la pregunta básica que todo el mundo debería saber. Y el presidente dijo que la construcción del muro es la garantía para poder de esa manera frenar la masiva inmigración haitiana y así preservar la soberanía nacional. Indicó que el muro será físico, tecnológico y moral para evitar que la República Dominicana se le siga y se la sigamos entregando a ciudadanos extranjeros como está ocurriendo desde hace años. Quique Atún aseguró que esa obra será construida con ahorros internos, sin necesidad de tomar préstamos en los mercados internacionales, como ha sido la costumbre o la práctica de los últimos gobiernos cuando van a levantar cualquier obra de infraestructura. Bien, él comentó, igualmente, el muro será levantado por empresas constructoras netamente dominicanas, para que los miles de empleos que se generen durante la construcción sean ocupados por trabajadores criollos, principalmente de los pueblos fronterizos, donde la pobreza está acabando con la gente, apuntó. El líder reformista explicó que viene sosteniendo reuniones con grupos de ingenieros para analizar la construcción del muro y el costo de la misma, llegando a la conclusión que es una obra vital y prioritaria para el país y el dinero lo vamos a buscar tomando medidas de austeridad y de políticas de ahorros internos. Quique Atún explicó que el país está ocupado por los haitianos que entran al territorio nacional con toda libertad porque tenemos una frontera prácticamente abierta. Dijo que la masiva presencia haitiana se ha convertido en una seria amenaza para la soberanía dominicana y puso de ejemplo que comunidades completas de los pueblos fronterizos están ocupadas mayor por haitianos. Y a eso hay que ponerle freno. Y ese freno se lo va a poner el Partido Reformista con la construcción del muro fronterizo. Resaltó en medio de fuertes y estruendosos aplausos. Manifestó que las autoridades de los últimos gobiernos han sido responsables de la ocupación haitiana que padece el país porque no hacen cumplir la ley y se comportan como que nada es nada, sin medir la consecuencia del peligro que esto representa para la soberanía nacional. En nuestro país ha sido tema de controversia el asunto de la soberanía nacional versus la frontera. Y este tema, desde histórico hasta permanente, se ha constituido en uno de los temas relevantes en todos los tiempos. Ahora, en la voz de don Quique Atún Valle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Este personaje de la política dominicana desciende de una escuela política que defiende la frontera. Debemos reconocer que el líder de esa organización política cuando vivía, don Joaquín Balaguer, le mereció la cuestión fronteriza trato especial. E incluso en una ocasión los americanos le solicitaron a Balaguer que
estableciera campamentos de refugiados haitianos en la frontera. Y Balaguer, gustoso y solícito, le expresó: no hay ningún problema, señor presidente, haremos los campamentos en la frontera, pero del lado haitiano. Y si uno se pone a ver, tiene toda la lógica la respuesta que le dio Joaquín Balaguer a los americanos. Porque partiendo del criterio de que lo que es igual no es ventaja, ¿cuál es la razón de que hay que poner los campamentos en la República Dominicana? Dentro del análisis de la lógica de un dominicano común, no debía caber esa alternativa. Porque los haitianos tienen su país, los haitianos tienen sus tierras, sus familias, su cultura, lo tienen todo en Haití. ¿Cuál es la razón de establecer campamentos de refugiados del lado dominicano? La única razón que escapa a la lógica puede entenderse que es una expansión imperialista de parte de Haití para, a través del útero, como dicen algunos exponentes europeos, establecer la ocupación del territorio. Y mucha gente dice: ¿cómo a través del útero? A través del útero es que masifican su presencia en determinados lugares y comienzan a procrearse de manera descontrolada. Y en poco tiempo tienen una población predominantemente haitiana en el caso puntual. Y eso le da la opción, dentro del espacio democrático dominicano, a decidir lo que ellos decidan. La propuesta de Quique Antumbaye tiene méritos, porque no cabe en ninguna cabeza que el gobierno dominicano y la sociedad dominicana esté importando millones de gente pobre en un país como República Dominicana, donde sobran los pobres dominicanos. Aquí Naciones Unidas ha contabilizado que hay 2 millones de dominicanos que viven en la miseria total. Esto es, debajo de puentes, en cañadas, en hoyos, en ribera de ríos, en lugares no aptos para la convivencia civilizada, sin agua, sin luz, sin carretera, sin servicio. 2 millones de dominicanos. ¿Cómo es posible que el superior gobierno y otras organizaciones se le ocurra la idea de importar más gente pobre? Eso no cabe en ninguna cabeza razonable humana. Lo que el superior gobierno debía hacer es buscarle posibilidades de elevar el nivel de vida a esos 2 millones de dominicanos que viven en la miseria a través de su colocación en infraestructura de producción de riqueza, porque no hay otra. Ese paliativo, que también responde a un diseño de mitigación extrema de subsidios de alimentación que da el gobierno dominicano, no le quita el hambre a nadie. Es un ejercicio de sinceridad. Y muchas personas aceptan, y es honrado que lo acepten, porque para morir de hambre es mejor aceptar el subsidio. Pero tampoco le soluciona la situación. El gobierno lo que debe hacer es, a su vez que lo auxilie en lo que mitiga la circunstancia traumática en que viven esos 2 millones de dominicanos, también desarrollar planes paralelos para colocarlo en fuentes de producción de riqueza, entiéndase en trabajos, en actividades productivas, porque así es que lo hacen las naciones civilizadas de Europa y de Estados Unidos.
La propuesta de Antún Valle merece atención, está revestida de todos los méritos y merece entero crédito. Hay que tomar acción con la cuestión fronteriza porque los dominicanos viven en condiciones que no le permiten no solo recibir refugiados, que no le permite ni solventar su propia circunstancia. Osvaldo. Bueno, una propuesta muy interesante, esa es la verdad. Pero hay otra verdad, y es que muchos de los políticos, cuando están en el poder o están asociados a lo del poder, todos se lo aplauden como bueno y válido. Él destaca a puntos que son neurálgicos, y esto me recuerda al señor Donald Trump. Él no solo plantea un problema, ya comenzó a decir, señor Quique Atún, cómo se puede resolver el problema. Es decir, señala un problema y presenta una posible solución. Pero en la República Dominicana hay cosas que tiene también que las autoridades competentes que responden de manera... las autoridades tienen que ver con eso. En vez de ser proactivos, son reactivos. Le voy a explicar. Las personas reactivas son que reaccionan, depende a cómo el otro actúa. En lo que le llaman en boxeo, contragolpeador. Ellos no tiran, están esperando lo que el otro va a hacer y depende de cómo el otro se mueva en el ring o mantenga la ofensiva o la defensiva, que ellos van a responder. República Dominicana tiene que romper con eso, de mantenerse siendo un país, y me refiero a las autoridades competentes, reactivo, es decir, todo con el tío está bien. Desde que ponen impedimento de entrada a los productos o algunos productos dominicanos, Haití, ahí está de una vez que una reunión. Después de Estados Unidos, Haití es el socio más importante de la República Dominicana. Eso no le da derecho, obviamente, a que sea una política de frontera abierta. Pero él siempre ha sido así, pobre del pobre, decía la poeta, y luego lo interpretó Lili Morillo, haciéndolo una canción clásica, pobre del pobre. Si el norte fuera el sur y el sur fuera el norte, tendríamos que el norte estuviese migrando al sur. Si Haití fuera República Dominicana y República Dominicana Haití, la cosa sería diferente. Pero la verdad es que estamos en una posición económica más estable, más aventajada, más desarrollada y mucho más avanzada. Pero si Haití es nuestro segundo socio comercial, si Haití es el país más pobre, el presidente Danilo Medina hizo algo que ningún presidente, ninguna parte del mundo lo había hecho, que fue garantizar a aquellos que habían nacido aquí a través del plan de la naturalización y residencia, donde se conoció como el plan de regularización nacional. Yo no recuerdo que ningún país en el mundo donde lo ilegal no produce legalidad, lo ilegal produce ilegalidad, y el que quiera legalizarse en cualquier país del mundo tiene que ingeniársela. Muchas veces depende la gravedad, pedir perdón, pagar mucho dinero, pagar por eso. Y aquí el gobierno invirtió miles de millones que bien pudieron haber sido invertidos en la República Dominicana para el plan de regularización. Eso produjo como cierto nivel de esperanza, y que ya los haitianos que estaban aquí y que tenían muchos años aquí, porque es verdad,
hay haitianos que no son responsables. El gobierno de Joaquín Balaguer contrató muchos haitianos y después que se cumplía el contrato de trabajo, un año, lo dejaba, no le daba seguimiento y volvían y contrataban. Y eso produjo que nacieran hijos de ilegales aquí. La República Dominicana tuvo una cuota de poder y de responsabilidad en esa inmigración haitiana, pero yo entiendo que en el gobierno de Danilo Medina nos redimimos. Pero, señores, de verdad que fue como si no hubiese pasado nada, porque ese plan, el objetivo fue regularizar para entonces mantener un control psicorrígido, estricto, no parecido como a Corea del Norte y Corea del Sur que le disparan, pero sí que iba a ser con medida bien tomada, con los derechos humanos, pero muy firme. Más sin embargo, parece que los militares que ponen en la frontera no tienen esposas, no tienen hijos, parece que no le importa lo que ocurre en República Dominicana, porque por Chelito, una gran mayoría, y eso es un secreto a voces, frontera abierta, cuando no debe ser así. Pero por otro lado, también el gobierno dominicano y las autoridades competentes deben ver esos haitianos que vienen aquí, estudian y se hacen doctores. La gran mayoría estudian medicina, pero también estudian otra carrera. Esos haitianos no son una carga para la República Dominicana. Incluso esos haitianos no son una carga. En los países desarrollados usan mucho lo que se llama fuga de cerebro. ¿Qué hicieron los países europeos? Estados Unidos lo encabezó, Rusia. Cuando los aliados derrotaron al eje del mal y particularmente Alemania. Que esos científicos nazi, que Adolfo Hitler lo tenía encerrado y que lo tenía trabajándole para desarrollar armas de destrucción masiva, ¿qué usted cree que hicieron esos países? A ellos, en vez de juzgarlo, le dieron facilidades de venir con su familia a Norteamérica, a Europa, y le sacaron beneficio. Cuando un estudiante va a la universidad y no le es carga, por ejemplo, el gobierno no invierte en ello. El gobierno no invierte porque los extranjeros se les cobran en dólares. Son hijos de papi y mami. Y vienen aquí a hacer una carrera. A ellos sí deberían darle facilidades. Que el gobierno no está invirtiendo nada y le va a sacar provecho. Ya son una clase laboral competente, una clase laboral productiva. Pero eso debe ser un programa. No debe ser, porque yo no entiendo. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero el sentido común nos dice que hay beneficios que podríamos obtener más de Haití y nosotros beneficiarlo a ellos. Y entonces Estados Unidos, Europa, especialmente Estados Unidos, África, Estados Unidos, Francia y Canadá, que no sé por qué le mandan comida a Venezuela, que lo necesita, pero en Haití hay más pobres con mucho más tiempo que lo que hay en Venezuela. Y entonces Haití, me pregunto, ¿por qué no muestran ese interés? Que no es que estoy en contra de que se le dé ayuda humanitaria a Venezuela, que es un país muy solidario con muchos países latinos. Ahora, pero mi pregunta es, ¿por qué se habla tanto de Venezuela cuando en Haití hay personas que comen una sola vez al día, cuando hay millones que viven por debajo del nivel de pobreza en condiciones inhóspitas, viven en condiciones infrahumanas? Parece que es puro pan y circo. Entonces quieren dejarnos ese problema a nosotros. Haití necesita ayuda. Haití necesita ayuda, y esos países
que se muestran que quieren mandar ayuda, que supuestamente hasta se la queman, pues entonces la mandan a Haití, que ya no le van a tirar bombas lacrimógenas, allá lo están esperando, y que no se lo den a la clase gobernante, que se queda en la élite, que se lo den a los pobres, y que le den seguimiento. De verdad que Haití necesita la intervención extranjera, porque imagínense, un país pobre no puede cargar con otro país pobre. Lo decía Wanser de manera muy categórica y contundente. Un país pobre, vamos a traducirlo y con esto concluyo. Una familia pobre, son 7 pobres en condición inhóspita, y toman 7 pobres a compartir con ellos. Le están diciendo que se fuñan, que se mueran, que caben en su propia tumba. Por lo tanto, sí hay que tomar medidas, hay que ser solidario, pero hay que ser contundente y no ser un gobierno reactivo, sino proactivo, con política definida que beneficie la República Dominicana y que beneficie a nuestros hermanos haitianos. Wanser. Vamos a una breve pausa y regresamos. Cooperativa Juan 23, ofreciendo a nuestros asociados las herramientas necesarias para ir superándose cada día, trabajando unidos y en cooperación. En Cooperativa Juan 23, nuestro interés es crear una institución en la cual el que aporte mucho, gane mucho, el que aporte menos, gane mucho también y pueda tener las mismas oportunidades que todos los demás. En la Cooperativa Juan 23 te ofrecemos cuentas de aporte al capital, cuentas de ahorros, órdenes de pago, ahorro infantil, plan de pago, plan de ahorro cosecha de oro, certificados financieros, préstamos comerciales, préstamos solidarios, microcrédito, plan amparo familiar, punto de pago para Edenorte, Corazán y Claro. Cooperativa Juan 23, tu progreso es nuestro crecimiento. Cooperativa Juan 23 ofrece premios a tus aportes. Por cada cuenta que aperture con 500 pesos te otorgaremos un boleto. Además, por cada depósito que haga, también ofreceremos un boleto. Hay 3 premios. Primer premio, un iPhone X. Segundo premio, un resort para 2 personas. Tercer premio, una tablet de 7 pulgadas. Sorteo por tómbola en mayo próximo. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena de emoción. En imagen la mejor. Somos tu programación. Telecable Total. Más de 100 canales para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Charles Dickens nos regala la frase célebre de hoy, escritor y novelista inglés, uno de los más reconocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue maestro del género narrativo al que imprimió cierta dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social.
En sus obras destacan las descripciones de personajes y lugares, tanto reales como imaginarios. En ocasiones utilizó el seudónimo de Bosch. Charles Dickens nos regala la frase célebre de hoy. Vamos a continuar con el análisis de los temas. Francisco Domínguez Brito promete que hará un gobierno quizás el más honesto en la República Dominicana si llega a presidente. Vamos a conocer eso. Bueno, tenemos que el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Francisco Domínguez Brito, afirmó ayer que la honradez, la transparencia y la aplicación de la ley sin privilegios serán los ejes fundamentales durante el gobierno que aspira a presidir a partir del año 2020. Prometió que hará el gobierno más honesto que haya tenido la República Dominicana en su historia. Al presentar su programa de gobierno a los representantes de los medios de comunicación en su oficina política de esta ciudad, Domínguez Brito dijo que la seguridad ciudadana debe enfrentarse con persecución, prevención y transformación de los hombres y mujeres que entran en el sistema penitenciario y necesitan reinsertarse en la sociedad. Para esos fines señaló que creará una nueva dirección de investigaciones criminales de la Policía Nacional, compuesta por profesionales, los cuales serán evaluados constantemente en el desempeño de sus funciones. Domínguez Britos advirtió que la honestidad será básica en toda actuación de su gobierno, que será de mano firme y tolerancia cero ante todo lo incorrecto. Aseguró que su gobierno, todo funcionario deberá rendir cuentas de su patrimonio. La impunidad es la principal fuente inmediata coyuntural que a veces se vuelve sistemática y sistémica para los delitos, cualquiera que sea la naturaleza. El efecto demostrativo de quienes roban está dentro de las motivaciones esenciales de quienes cometen el crimen. Indicó que en el encuentro con los medios, donde estuvieron su madre, doña Elsa Brito de Domínguez, y su hermano Pedro Domínguez Brito, dirigentes y militantes PLDistas, dijo que fortalecerá a la Cámara de Cuentas como control externo y a la Contraloría General como control interno. Señalar que ambas juegan un rol fundamental, pero que necesitan tener más dientes en la ley para que muerdan. Domínguez Brito se comprometió a trabajar seriamente por el desarrollo de Santiago, su tierra natal, con la debida atención para que tenga al mejor presidente del país y así no sientan ninguna vergüenza. En cuanto al sector agropecuario, el próximo paso adelante es mejorar la productividad y la calidad usando la tecnología de gestión de agua y nivelación de terrenos y aumentar valor añadido a la producción, desarrollando la industria y promoviendo las aportaciones mediante un centro de acopio de agroexportador. El proyecto de gobierno de Domínguez Brito también contempla el relanzamiento del sector industrial y de la zona franca en términos de productividad, competitividad y calidad. Las declaraciones del candidato o precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana son prudentes, son necesarias y hasta cierto punto son desafiantes, en función de que cuando Domínguez Brito establece que va a ser el gobierno más honesto, está descalificando a todos los demás como que no lo han sido. Y esto, en buena ley, es un ataque directo a sus contrincantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana y otros líderes de República Dominicana que han gobernado. Y no conocíamos esta estrategia ni esta táctica del abogado Francisco Domínguez Brito de establecer, echarle fango en función de él permanecer limpio. La candidatura de Domínguez Brito en el Partido de la Liberación Dominicana, sin ninguna duda, es una más
en función de que en esa organización política, que a su vez está en el gobierno y es la que tiene una batería más nutrida de aspirantes a candidato a presidente en el país, a tal punto que el profesor Leonel Fernández, expresidente de la República, dijo que el PLD era una fábrica de presidentes. En esa circunstancia está inscrito Francisco Domínguez Brito, uno más de los potenciales aspirantes a presidir o ganar unas primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y debemos destacar que en el PLD actualmente se debate entre dos facciones determinantes si el profesor Fernández será el presidente como facción leonelista o el actual presidente Danilo seguirá repostulándose como dirigente de la facción de danilistas. Todavía eso no está definido, aunque el señor Domínguez Brito ha expresado de manera textual que Danilo no se va a reelegir. Yo le expresaría que enfatizar de manera tan enfática y segura por parte de Domínguez Brito una decisión de la que el actual presidente de la República ni siquiera ha hablado, creo que se trata de una especulación más de las tantas que en la dinámica política corren en República Dominicana. La propuesta de Domínguez Brito establece que va a fomentar el desarrollo en Santiago. Eso tiene méritos, en función de que si medimos los aportes económicos del Cibao al erario, las inversiones que se hacen en el Cibao y especialmente en la capital de provincia, que es Santiago, no se corresponden con el nivel de aporte económico. Por lo que esa medida sería prudente, necesaria y revolucionaria, en función de que Santiago de los Caballeros y el Cibao, con la motorización de inversiones estatales, indiscutiblemente que va a impulsar el progreso, el bienestar y el desarrollo. Y si hay una cosa que el país necesita, y Santiago fundamentalmente, es precisamente eso. En eso tiene todos los méritos Domínguez Brito. Y fíjese que abordó también el asunto de la agricultura, nivelación de terreno, incentivar sectores productivos. Sin embargo, Domínguez Brito no habló de que hay que mecanizar la producción agrícola dominicana, de que hay que modernizarla. No habló ni de modernizarla, ni de mecanizarla, ni de tecnificarla. Porque la mayoría de candidatos a la presidencia de nuestro país, lo que se concretan es administrar el statu quo, a seguir dentro del proceso rutinario la administración de los fondos públicos, sin mayores cambios ni esfuerzos, porque muchos de estos políticos parten de que si ellos están bien, ellos deducen que los demás también están bien. Y lo que establece una clara desvinculación, distancia de la interpretación de los objetivos y aspiraciones del pueblo dominicano. Parecería que Domínguez Brito no está al tanto con las estadísticas socioeconómicas dominicanas, donde él, como candidato a la presidencia, candidato a primarias internas en el PLD, debía establecer con criterio científico planes para abordar los retos de República Dominicana, que son retos técnico-científicos,
porque cualquier nación en vía de desarrollo, para no decir atrasada como República Dominicana, que plantee competir en el mercado internacional con productos y servicios terminados, va a competir con potencias tecnológicas, va a competir con los Estados Unidos, con Europa, con Japón, con China. O sea, usted no puede prepararse para competir con Haití, que es el país más atrasado y más miserable del mundo occidental. Y esa deficiencia en la exposición del abogado Domínguez Brito me llamó poderosamente la atención y le expreso que son lagunas muy marcadas que deberá fortalecer. Osvaldo. Bueno, se dice que hay políticos que viven en una burbuja. Tocó entre ellos que va a encabezar en el 2020 el gobierno más serio que ha tenido la República Dominicana. Bueno, ha sido un ente activo, un dirigente ocupando posiciones muy importantes en el terreno gubernamental, desde el primer gobierno de Leonel Fernández hasta hace poco el segundo de Danilo Medina. Este hombre ha sabido estar en posiciones y creo que él, como abogado que se enseña mucha oratoria, se recomienda que cuando usted va a disertar, pues si quiere persuadir, conmover, conozca el terreno. Ahí está hablando en Santiago y bueno, pues dice tener el gobierno, el santiaguero, el santiaguense, en otras palabras, más serio de toda su historia. Y Domínguez Brito, pues, en algunas partes ha sido cuestionado, no se considera un gobierno, ha sido de los funcionarios, en honor a la verdad, que como que ha pasado por el lodazal y no se ha enlodado tanto, se le ha cuestionado de que no ha sido no, la gente no tiene la apreciación que hay sobre Domínguez Brito. No es que sea un corrupto, sino que ha permitido y se ha codeado con compañeros que están bien enlodados. Se recuerda el caso de Félix Bautista, quien sí enfrentó, pero luego como que comenzó como un huracán y terminó como un suspiro. Se dice que fueron órdenes de muy arriba y que no pudo mantener ese ritmo agresivo, salvaje, en contra de tolerancia a la corrupción cero. Y él lo está proponiendo desde un gobierno. Pero yo recuerdo que lo mismo decía Danilo Medina, que también, desde mi punto de vista, creo que el pueblo no tiene la percepción que Danilo sea un corrupto, sino de que permite algo parecido a un Joaquín Balaguer, que la corrupción se detenía en su despacho. No que cogía, pero que era como muy complaciente con algunos funcionarios. Y Domínguez se defendería, Domínguez Brito, diciendo que cada maestro tiene su librito para enseñar y que él ha sido funcionario, pero que no ha sido presidente, y que en un país como República Dominicana los funcionarios responden al presidente como si fuera una monarquía. Es una democracia, pero aquí, como el presidente puede democráticamente remover en cualquier momento, a cualquier hora, por un decreto al funcionario, entonces los funcionarios tratan de hacérselo gracioso, y así es uno de los problemas históricos, porque a veces el presidente necesita funcionarios que le digan la verdad, y muchas veces hay funcionarios que le dicen al presidente lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Es un grave problema, y es posible que, partiendo de esa perspectiva, que es una realidad, Domínguez Brito no pudo hacer lo que él quería hacer. Guarda el caso de Guillermo
cuando fue fiscal, Guillermo Moreno, que comenzó a remover expedientes que iba a citar al doctor Joaquín Balaguer, y bueno, le dio un consejo, se mantuvo sin hacer caso, y fue destituido. Fue destituido. Esa es la realidad de la política dominicana. Y siempre ha sido así, uno más, otro menos, pero Domínguez Brito, él debe saber que aunque sí es verdad, la corrupción, que van a ser gente que nunca han tenido 100,000 pesos. Hay gente que nos están viendo ahí, que ellos nunca han visto más juntos. Nunca han tenido 100,000 pesos de ellos. Y juntos, nunca han visto 30,000 pesos. O sea, juntos así, ¿no?, de ellos, uno encima de otro. Y cuando ellos escuchan que tal funcionario en bebida invierte tanto, y cuando escucha cifras millonarias, dice, pero caramba, yo ni en sueño, yo no tengo la posibilidad, a menos que no resulte que soy nieto o bisnieto de algún español y me tocó una herencia en euros. No tiene la más mínima posibilidad. Pero Domínguez Brito, que no sé, yo no siento esa fuerza. Creo que Domínguez Brito es de los precandidatos del PLD, que la gente lo ve con buenos ojos, pero como que no ha aprendido, no ha arrancado. No sé si es que está haciendo un trabajo como lo hizo Obama cuando él era candidato, sería una especie de precandidato. Él no estaba entre los primeros, era de lo que se mencionaba último, pero él hizo un trabajo, tenía un equipo casa por casa en los estados más decisivos. Y recuerdo que al principio no se mencionaba Barack Obama, cuando después entonces derrotó a Hillary Clinton por la candidatura del partido demócrata. Entonces no sé si es que Domínguez Brito está haciendo algunos amarres, tiene alguna gente haciendo un trabajo que cuando llegue el momento entonces va a dar la sorpresa, pero por lo menos los medios de comunicación uno percibe que sí hay mucha gente que lo ven como el funcionario que pasó por mucho lodo y que él personalmente no se ha enlodado, debió haber sido más firme con unas decisiones, pero que goza de cierta empatía. Y esa misma imagen de tener a su mamá, de tener a su hermano Pedro, ahí muestra una imagen de familia que lo está apoyando, pero no es suficiente. No hay 2020 si no gana la precandidatura. Y ya están diciendo que el hecho de ver los precandidatos del PLD juntos era una muestra de que Leonel estaba creciendo. Entonces, el mismo Domínguez Brito, él dice que él entiende que Leonel no va, que Danilo no va, que él entiende que Danilo no va, porque muchos de esos precandidatos están así, de manera condicional. Ellos están corriendo, pero viendo y escuchando a ver qué dice Danilo. Si Danilo dice que va, entonces muchos se van a unir al presidente actual, Danilo Medina, pero la presión social, que cada día se está haciendo más fuerte, vamos a ver qué pasa, porque a veces yo escucho a Danilo hablar, y es verdad, tiene muchos logros, hay muchas luces, también hay muchas, hay sombra, pero hay mucho más luces que sombra, pero a veces hablan como que tú entiendes que está hablando como si fuera de un país europeo, está hablando como si estuviese hablando de allá, de Suecia, estuviese hablando de Irlanda, y dice, pero caramba, esta es República Dominicana, yo escucho muchas cosas que no es así. Juanse. Vamos a una pausa y regresamos.
Cooperativa Juan 23, ofreciendo a nuestros asociados las herramientas necesarias para ir superándose cada día, trabajando unidos y en cooperación. En Cooperativa Juan 23, nuestro interés es crear una institución en la cual el que aporte mucho, gane mucho, el que aporte menos, gane mucho también y pueda tener las mismas oportunidades que todos los demás. En la Cooperativa Juan 23 te ofrecemos cuentas de aporte al capital, cuentas de ahorros, órdenes de pago, ahorro infantil, plan de pago, plan de ahorro cosecha de oro, certificados financieros, préstamos comerciales, préstamos solidarios, microcrédito, plan amparo familiar, punto de pago para Edenorte, Corazán y Claro. Cooperativa Juan 23, tu progreso es nuestro crecimiento. El que vive en la esquina es un político muy destacado dentro de nuestra sociedad. Destacado. Yo pensé que era corrupto, porque eso es destacado, por ser el único corrupto pobre del país. Ahí está la primera caricatura política, vamos con la segunda. Mientras tanto, en un escritorio de la presidencia, míralo ahí, ese es el lapicero que costó más de 150,000 pesos. Otra botella, porque aquí ya había quien hiciera ese trabajo. Ahí está la segunda caricatura política de hoy. Mis amigos, el tiempo es el gran dictador. Hemos llegado a una entrega más de análisis político. Pásenla bien.